Amigos, seguimos en el programa Yoga para Todos y está con nosotros Ana Paula Domínguez. Ana Paula, gracias. Gracias, gracias. Me encantan los ejercicios y cada vez que te veo descubro algo nuevo y eso es interesante, amigos. Para eso es este programa, para que yo y ustedes descubramos lo que podamos hacer con nosotros. Ya hemos platicado mucho sobre el caos que nos rodea, sobre lo que ocurre afuera, y particularmente una ciudad como esta Ciudad de México, que es un gran reto para todos desde que nos despertamos hasta que nos acostemos. Pero fíjense, Ana Paula, ¿y tú qué opinas? Que no necesariamente el caos afuera tiene que generar el caos adentro de nosotros, porque al parecer en nuestras cabezas de repente hay una guerra constantemente, hay una carrera de movimientos, de pensamientos, de emociones. Totalmente de acuerdo, y a veces, Wojtek, no sé si te pasa, pero te dejas ir por lo que te dice la mente sin parar, como si nosotros fuéramos la mente y le das el control total a tus pensamientos. Claro. Y nosotros tenemos que recordar que no solamente somos nuestra mente, somos nuestro cuerpo, somos nuestra alma, nuestros sentidos, nuestra conciencia. Sobre todo. Entonces nosotros debemos de aprender a cerrar nuestros ojos y observar el proceso mental como si fuéramos un testigo. Por eso es que te sientas a meditar, que no es más que un espacio de silencio en donde de pronto te das cuenta que ahí está la mente, como yo le digo la loca de la casa, ya está, y empieza, y entonces si tú logras capaz de hacer silencio y darte cuenta de todo lo que te está diciendo la mente, y dejarlo pasar como una nube y decir, ok, sí, esos son mis pensamientos, pero ¿quién soy yo? Tengo otro espacio en mí que está quieto. Exacto, y puedes escuchar tu intuición, tu sabiduría interna, claro. Y entonces responderle a la vida en lugar de reaccionar ante la vida, ¿no? Así como a lo tonto. Pero que luego dices, es un entrenamiento que hay que hacer. Es muy importante lo que está diciendo Ana Paula, amigos, porque debemos practicar este refugio que estamos construyendo a lo largo del programa Yoga para Todos. Ana Paula les está dando varios ejercicios y tips para que encontremos ese espacio donde se renacen nuestros valores, renacen nuestro bienestar y felicidad. Ahí es donde ocurre, no en el caos. Y yo también a través de meditación llevo al mismo exactamente lugar, pero tenemos que darnos cuenta, aprecien esos momentos de paz, esos momentos de quietud, porque nos enriquecen enormemente y desde ahí vamos a seguir construyendo un nuevo futuro en nuestra mente, ¿verdad? Así es, Wojtek. Ana Paula, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Amigos, continuamos aquí en el Yoga para Todos.